Científicos del Tecnológico de Massachusetts han comprobado que existe otro estado de la materia, llamado spin líquido cuántico o QSL por sus siglas en inglés. Dicho estado se describe como un cristal sólido cuyo magnetismo se comporta como un líquido, algo que nunca antes se había visto. En un futuro, se piensa que este descubrimiento podrá tener aplicaciones en el almacenamiento de datos o de comunicaciones a distancia. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, los animales también pueden ser criminales. Además, pongan atención, los demonios en la religión cristiana. Finalmente, los códigos que utilizan los asesinos seriales. Todo será difícil de creer. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando este derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Esto es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Pero, ¿qué ocurre cuando ellos, los animales, cometen actos que se pueden considerar criminales? Hablemos hoy de esos casos difíciles de creer. Cuando pensamos en los actos más terribles que algún animal puede cometer, siempre vienen a la mente imágenes de ataques salvajes, ya sea por parte de tigres, osos, alces, etc. Sin embargo, hay que reconocer que la mayoría de estos ataques ocurren debido a la imprudencia y arrogancia humana, que sin medir las consecuencias invadimos el espacio vital de estas fieras. Pero también en el terreno de las cosas que los humanos obligamos a hacer a los animales está su explotación, como el reciente caso del gato traficante en una cárcel de Brasil, donde los internos utilizaban a este felino para introducir objetos prohibidos a la cárcel, desde cigarros hasta herramientas y desde luego drogas. También en Colombia, en enero del año 2011, una paloma fue descubierta transportando droga. Por lo visto, estos animales no son los primeros ni los últimos que los humanos han utilizado para cometer delitos en las cárceles. Por lo que cabe preguntarse, ¿qué se podría hacer para evitar que estos abusos, sí, literalmente abusos hacia los animales, continúen ocurriendo en las cárceles, donde se supone se debería respetar la ley? A lo largo de la historia, los animales han sido culpables de varios crímenes. Echemos un vistazo a estos delincuentes y a los castigos que se les han impuesto. El primer caso que llama la atención es el de Big Mary, una elefante de circo que en 1916 visitó un pueblo minero llamado St. Paul. En este lugar, Big Mary, durante un entrenamiento, terminó aplastando a su entrenador, por lo que fue apresada y sentenciada a morir ahorcada. Para ello, los habitantes del lugar utilizaron una grúa que se usaba en la industria minera. Yendo un poco más lejos, en Francia, en el año 1535, en una pequeña diócesis, se presentó una plaga de orugas. Repito, plaga de orugas, las cuales estaban acabando con los cultivos de los monjes, quienes antes de intentar erradicarlas, decidieron hacerles un juicio a las orugas. Lo escucharon bien, las acusaron de destrucción de propiedad ajena. Sin embargo, como era de esperarse, las orugas no asistieron al juicio, por lo que fueron declaradas culpables y entonces condenadas a su expulsión de los terrenos de la diócesis. Otro caso ocurrió en Pensilvania en 1924, donde el gobernador Gifford Pinchot condenó a un perro de raza labrador a pasar el resto de su vida en la prisión. Sí, cadena perpetua. Esto debido a que el can había sido acusado de asustar a mucha gente en la fiesta de Halloween, además de haber matado al gato de la esposa del gobernador Pinchot.
Sobra decir que el perro falleció 6 años después de ingresar a la cárcel. Durante mucho tiempo se consideró la zoofilia como un crimen contra Dios. Y los culpables de tal conducta eran condenados a muerte. Pero, ¿qué ocurría con los animales? Pues muchas veces corrían la misma suerte del perpetrador. Hasta que en 1750, un burro, hembra, fue declarado inocente de haber participado conscientemente en dicho acto de bestialismo, por lo que fue puesta en libertad. Pero recientemente también se han dado casos de actos ilegales cometidos por animales, como en la República del Congo. Allí, un cocodrilo de alguna manera raptó un avión. Lo ocurrido es que el animal estaba siendo contrabandeado en dicho avión, pero al llegar a su destino, el cocodrilo se puso violento, por lo que nadie se atrevía a entrar al avión. Otro caso de robo por animales le ocurrió a la familia McCarthy. Esto mientras vacacionaban en el lago Tahoe. Durante la noche escucharon el claxon de su auto varias veces y al levantarse para revisar qué estaba ocurriendo, vieron como un enorme oso se había metido al vehículo, el cual comenzó a moverse hasta estrellarse contra un árbol. Acto seguido, el oso se escapó para no responder por sus actos. Otro oso hizo de las suyas, pero en Macedonia, en el año 2008, ya que atacó las tierras de un campesino llamado Zoran Kiselowski, ocasionando así pérdidas y daños por más de 30,000 pesos, mismos que una corte ordenó pagar al propietario del oso. Pero, al ser este un oso silvestre, el Estado tuvo que pagar los daños y la multa. Otra conducta reprochable de animales la tenemos en los monos Vervet de la isla de St. Kitts. Estos monos se han vuelto alcohólicos, por lo que en más de una ocasión se han visto envueltos en problemas relacionados con robos y agresiones a personas. Como vemos, las conductas que reprochamos en los humanos también están en ocasiones en otras especies animales. Sin embargo, debo recordar que los que invadimos sus territorios somos nosotros, por lo que dichas conductas las han aprendido debido a nuestro ejemplo. Un ejemplo difícil de creer. Para los creyentes en la fe cristiana, no hay peor enemigo que el diablo. Aquel ser despiadado que incita al mal y que engaña a los hombres para caer en la tentación. Es el máximo adversario del bien, pero no es el único. Existen otros demonios en el cristianismo que son difíciles de creer. Muchos teólogos cristianos han explorado el tema de la demonología, teorizando sobre cuántos y cómo son los demonios que atacan a la fe cristiana. Según interpretaciones de escrituras bíblicas, algunos piensan que la tercera parte de los ángeles se convirtieron en demonios. Repito, la tercera parte de los ángeles. Y por lo tanto, existen 133,316,666 demonios. Llama la atención el número, ¿verdad? Estos se dividen en 666 legiones, compuestas de 6,666 demonios cada una, y gobernadas por 66 duques, reyes o príncipes demoníacos. Por otro lado, también existe la polémica de si hay tanto demonios masculinos como demonios femeninos, y si los demonios pueden procrear. Para los que piensan que sí, el número de demonios podría ser millones de veces mayor, casi tanto como el de los seres humanos. Otra teoría de los demonólogos es que estos seres solo pueden procrear uniéndose con humanos, como lo hacen los llamados súcubos o los íncubos, demonios que seducen a los humanos por las noches. Al ser que nace de estas uniones, se le llama cambión, repito, cambión. Y se dice que estos niños
son idénticos a un humano, pero tienen una belleza angelical. Son capaces de persuadir a cualquiera para que cumplan sus malignos deseos. La misión de los demonios es inducir a los humanos a pecar y también a conseguir más adeptos al diablo. También se dice que pueden atormentar a los humanos en vida a través de la posesión, que lo sabemos, o al menos es lo que tememos. Es cuando un demonio toma control del cuerpo de una persona. Sobre su apariencia existen varias teorías. Algunos creen que son seres monstruosos y generalmente con cuernos. Otros opinan que uno de los poderes de los demonios es el de tomar cualquier forma que deseen, como por ejemplo la de un animal como serpientes o cabras. Y muy al contrario, hay quienes piensan que los demonios, al ser ángeles caídos, son seres bellos, hermosos, muy parecidos a los ángeles de Dios. Entre sus características físicas, generalmente se describe a los demonios con un color de piel oscuro, verde o rojo. Además, se dice que su temperatura corporal es casi como la del hielo y su peso es mayor al de un ser humano de sus mismas proporciones. De acuerdo con los supuestos reportes de apariciones demoníacas, estos seres pueden tener todo tipo de poderes sobrenaturales, desde la levitación hasta una fuerza sobrehumana. Pueden lastimar a las personas con tan solo usar la mente y crear emociones negativas, perturbando la paz donde se aparecen. Sin embargo, todos estos poderes pueden ser anulados con tan solo invocar a Dios. Claro que esta invocación tiene que hacerse con fe, con absoluta fe. Una de las clasificaciones de los demonios que se hizo en la Edad Media dice que existen 7 príncipes del infierno, cada uno encargado de tentar a los humanos con uno de los 7 pecados capitales. Y aquí, tome nota. Satán representa el pecado del orgullo. Asmodeus esparce la lujuria, provocando que los hombres cometan adulterio o crímenes sexuales. Leviatán suele representarse como un dragón o serpiente marina, equivale a la envidia. Belcebú, conocido como el señor de las moscas, incita a cometer el pecado de la gula. Mamón representa la codicia o avaricia. Belfegor es el príncipe de la pereza. Y por último, Amón es quien se encarga de esparcir el pecado de la ira. Pero existen otras clasificaciones de los demonios. Una de ellas los divide por meses, adjudicando un mes a cada demonio, ya que en ese mes sería mucho más poderoso y capaz de cumplir su misión. En esta clasificación, el mes de Satanás es marzo. Otra clasificación los agrupa por el tipo de ángel que eran estos demonios antes de caer en pecado, ya que los ángeles también se dividen en diferentes grupos dependiendo del coro celestial al que pertenecen. Como ejemplo, el demonio de la lujuria, Asmodeus, solía ser un príncipe de los ángeles serafines. Otra clasificación de los demonios los divide por el tipo de actitud maligna o de personas negativas a las que defienden, como el caso de Pitia, que es el demonio de los mentirosos. Sin embargo, en la época de los griegos, Pitia era la sacerdotisa del templo de Apolo en Delfos, es decir, el oráculo de Delfos, y era admirada y venerada por la certeza de sus profecías. Con la llegada del cristianismo, Pitia ha pasado de ser una gran profeta a ser una mentirosa, y de ser venerada casi como un dios a ser temida como un demonio. Difícil de creer. El escritor ruso Iván Turgenev tenía el cerebro un poco más pesado de lo normal. Le pesaba poco más de 2 kilogramos, siendo que lo normal, o digamos que el peso promedio de un cerebro, es de 1,5 kilos. Difícil de creer.
Si quieren entender al artista, analicen su trabajo. Con esta frase, John Douglas basó su liderazgo durante 20 años en la Unidad de Apoyo Investigativo del FBI. Este lema además le sirvió para atrapar y comprender los motivos de los asesinos seriales de acuerdo a los mensajes ocultos que dejaban en las escenas delictivas, en las famosas escenas del crimen. Difícil de creer. El modo en que se conducen esos delincuentes tiene códigos secretos que, de descifrarse, aportan información no solo para su captura, también para saber qué los ha llevado a matar de cierta forma o qué nos quieren decir. Sin duda, los mensajes escritos que se encuentran en la escena del crimen o son enviados a la policía o medios de comunicación son valiosas, indispensables herramientas. Hoy día, se saben que estos suelen escribirlos los homicidas organizados, es decir, aquellos que planean sus asesinatos con antelación, como una forma de retar a los investigadores y así alimentar su ego, cuando no son detenidos fácilmente, tal y como se vio con una carta enviada por Jack el Destripador a George Akin Lusk del Comité de Vigilancia de Whitechapel y que decía lo siguiente: le envío la mitad del riñón que le extraje a la mujer, pedazo que le he reservado a usted. En tanto, yo freí y me comí el otro pedazo. Estaba muy bueno. Podré enviarle el cuchillo ensangrentado con que lo saqué, si espera un poco más, claro. Atrápeme cuando pueda, señor Lusk. Hay que decir que un estudio grafológico que se hizo años después a la misiva halló elementos de desafío, burla y soberbia por parte del asesino hacia la policía y hacia la sociedad. Además de dejar en claro que se trataba de un sujeto con cierta cultura y con un carácter meticuloso, a pesar de expresar sus inclinaciones caníbales. En tanto, otros mensajes son formas de ganar poder y popularidad al desatar la psicosis social, o bien aplastar la seguridad de los familiares de las víctimas o romper su esperanza de rescatarlas. Lo que habla de personalidades perversas que gozan del sufrimiento generalizado. Otro estudio grafológico se hizo a un mensaje escrito por el asesino del Zodíaco, en el que se detectaron símbolos nazis. La autopercepción del homicida como un ser omnipotente e invulnerable, así como de carácter frío y calculador. En cada crimen, el asesino elabora escenarios según sus fantasías de dominio sobre los más vulnerables, aunque también deja entrever sus miedos, las frustraciones, los traumas o deseos de venganza. De ahí que los criminalistas puedan cuestionarse por qué eligió un área en particular para cometer sus atrocidades o desechar el cuerpo. Estos sitios y las condiciones en que dejaron a sus víctimas hablan del mundo interior del delincuente y lo que representan para él. Igual pueden ser lugares donde se siente seguro o donde le despierta el odio criminal por un recuerdo traumático de la infancia, por ejemplo, aunque también permite determinar su zona de residencia. Sin embargo, otros códigos del asesino serial no son tan fáciles de entender. Muestra de ello fueron los mensajes simbólicos del asesino de La Baraja, Alfredo Galán Sotillo. Cometió 6 homicidios en Madrid, esto en el año 2003. Su modus operandi consistía en depositar junto a algunas de sus víctimas una carta de la baraja española, concretamente el palo de copas, que hace referencia al amor y unión familiar. Luego de su captura, se entendió que para él, esta era una forma de mostrar su dolor al haber quedado huérfano tras la muerte de su madre. Junto a ello, el que soliera ejecutar con tiros precisos hablaba de un experto en armas, algo que se comprobó cuando se supo que se trataba de un exmilitar. Otros códigos de los homicidas permiten saber si se tratan de personas descontroladas, algo que vemos cuando en los escenarios del crimen destaca la brutalidad
el desorden y el exceso de pistas, rasgos que suelen ser más comunes en asesinos cuya impulsividad no tiene límite. Su sed de odio es inagotable, o bien no temen a las consecuencias de sus actos. Mención aparte merece el homicida serial sexual. Muchos de sus delitos reflejan un conflicto personal interno, precisamente en esta área que surgió mucho tiempo atrás de consumar sus crímenes. La conducta sexual agresiva de estos sujetos se caracteriza por ser impulsiva, descontrolada y muchas veces con un marcado sadismo. En ocasiones, en el cuerpo de sus víctimas se refleja el odio hacia la mujer, sobre todo cuando se enseñan o destruyen sus partes íntimas. Esto como una forma de vengarse si es que sufrieron la crueldad materna. Otros cometen sus delitos bajo rituales que les ayudan a compensar sus dificultades eróticas. Es una forma enfermiza de reafirmar su poder y elevar su autoestima. Por su parte, hay asesinos pirómanos, aquellos que gustan de provocar incendios y disfrutan de la crudeza de sus actos sin escapar de la escena del crimen, aunque se arriesguen a ser capturados, ya que esto les produce una excitación. Un caso que ilustra lo anterior se dio con Cayetano Santos Gordino, alias el Petizo Orejudo, un cruel asesino argentino responsable de al menos 4 muertes y a quien el olor de la carne humana quemada le producía un goce bastante alto, al grado de ser testigo directo de cómo sus víctimas se consumían por las llamas. Gracias a que los asesinos en serie van creando patrones de conducta cada vez más predecibles, la elaboración de los perfiles criminales, digamos, se va facilitando conforme pasa el tiempo. Cada día es más fácil conocer sus motivaciones ocultas y difíciles de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.